6 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas de la Revolución Ciudadana. Las cifras de la proforma presupuestaria 2018, los interrogantes fundamentales. ¿Son reales los indicadores básicos? ¿Se reduce el déficit fiscal mientras aumente el gasto? ¿Baja el endeudamiento en la medida que se reduce la inversión? ¿El alza de impuestos reactiva el aparato productivo? Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Iván Espinel, ministro de Inclusión Económica y Social, director del Movimiento Compromiso Social, aliado del gobierno. El Frente de Organizaciones Sociales Somos Ecuador para apoyar el sí en la consulta popular. ¿Por qué es básica la consulta para concretar los resultados del diálogo? Lo vamos a analizar junto a él. Además, Fernando Villavicencio, periodista de investigación, activista político. Tras 4 años de allanamiento urgente que en la actualidad la Corte considera inválido, hoy es la audiencia de juzgamiento de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Y una nueva denuncia, esta vez sobre los grilletes electrónicos y actualización de denuncias sobre la intermediación petrolera en el país. Lo examinaremos junto a usted. Siga con nosotros. El presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional el presupuesto 2018 acompañado de un proyecto de ley de urgencia económica que aumenta el impuesto a la renta a empresas y personas naturales en relación de dependencia. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Los anuncios presidenciales previos sobre el endeudamiento sin límite e irresponsable. Las redes de corrupción que malgastaron y se enriquecieron con esa deuda y la creación de un Consejo Consultivo, Productivo y Tributario para tomar medidas económicas consecuentes con la terminación de tanto abuso, tienen el mérito de haber suspendido una grosera y antidemocrática confrontación que utilizó a todas las funciones del Estado para someter a la conciencia ciudadana, dividiéndola de manera fratricida mientras esparcía prebendas a los esbirros. Pero después de 6 meses de gobierno, esta siembra de expectativas e ilusiones no se concreta en cambios a la legislación, pues el viejo poder dictatorial aseguró candados y se tragó las llaves. Pero estamos llegando a un punto en que es imprescindible diferenciar lo explicable de lo aceptable. Se supone que eso se va a dilucidar en la consulta popular, una consulta para el propósito de rescatar el espíritu de Montecristi, que resulta diminuta, espíritu que fue aprobado en el referéndum del 2008, pues solo toca las reelecciones de por vida aprobadas a espaldas del pueblo por 100 legisladores beneficiarios de ese privilegio. Y todavía hay que esperar que la Corte Constitucional permita a la ciudadanía expresar su voluntad sobre esa pregunta considerada la llave maestra de todos los candados, porque sustituye con votos propios de Lenín Moreno los del gran elector Rafael Correa. Entre tanto, la ciudadanía sigue sufriendo el mismo modelo económico de socialismo de Estado que pinta como adorno al ciudadano y se mantiene para darle credibilidad interna a la renovación del liderazgo en el poder fáctico de Alianza País. El que podrá estar con dolores de parto, pero sigue engordándose con impuestos para continuar de rector supremo de la sociedad. En síntesis, proforma y plan cuatrianual ignoran las recomendaciones del Consejo Consultivo. Se continúa subiendo impuestos para pagar endeudamiento irresponsable y mantener gastos del Estado clientelar. La diferencia estriba en que los paquetazos de antes con devaluación destruían de una sola el poder adquisitivo de la moneda basura. Y hoy con dolarización el encarecimiento es centavero y aumentó el chino. Hasta el momento ese es el cambio, con el derecho al pataleo reservado para el premio consuelo de la consulta popular. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La proforma presupuestaria del gobierno prevé reducir el déficit fiscal en 691 millones de dólares, el déficit 2017 declarado en 4.794 millones, bajaría el 2018 a 4.102 millones, una modesta rebaja de alrededor de medio punto en el Producto Interno Bruto. La lectura de esas cifras deja muchos interrogantes.
Las examinaremos con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas de la primera etapa de la Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, saludos cordiales. Los gastos permanentes suben de 19.165 millones a 20.924 millones, es decir, el 9.1%. ¿Dónde está la reducción? Sí, el gasto total, digamos, y lo que es el gasto corriente y el gasto capital sube 2%, pero básicamente está el incremento ubicado en el gasto corriente, en donde el gasto de personal, que es el más importante de los gastos corrientes, sube alrededor de un 3%. Y en promedio, si uno chequea ahí, el 70% de ese gasto de personal está ubicado en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Eso en promedio está creciendo frente al año anterior, las cifras que son las definitivas. Y entonces uno dice, bueno, si había un esfuerzo para hacer el recorte del gasto, debería haberse reflejado en la nómina, sobre todo cuando nos han dicho que hay una reducción de lo que tiene que ver con el salario en la parte más alta, el 10%, pero no se ve esa reducción porque el salario sigue incrementándose. Luego, si uno avanza en el gasto corriente, hay un rubro que a veces pasa desapercibido, que es el gasto en bienes y servicios de consumo, que está subiendo 28% frente al año pasado. Es una cifra... 28% es una cifra... Una cifra totalmente descomunal, es inmensa la cifra de crecimiento. En ese gasto, cuando uno separa importaciones de derivados, que eso no controla el gobierno. Al final del día, importación de derivados, si el precio está más alto o más bajo, eso va a ser mayor o menor. El año 2018 y el año 2016 y el 17 van a tener un precio de petróleo similar, $42 en la proforma, por lo tanto esa variación no es tan fuerte. Pero hay que prestar atención a unos 630 millones de dólares que sube el rubro bienes y servicios de consumo. Por ahí podría uno decir que en gastos financieros, intereses, hay un aumento de cercano a 300 millones de dólares cuando hemos observado que en este año hemos aumentado más de 5.000 millones de dólares en deuda, sobre todo en las últimas emisiones de deuda en bonos internacionales que han sido colocados con tasa arriba del 8%. Solo esas 5 colocaciones de deuda pasan 400 millones de factura en intereses, por lo tanto también pudiera haber algún tipo de subejecución, de ubicación pequeña en el tema del gasto. Luego, en el gasto de capital e inversión, donde aparenta haber una reducción del 12%, es la reducción del 12% frente al presupuesto anterior, que es decir, vamos a totalizar ahí 8.000 millones de dólares frente al año pasado, que eran 9.000. Pero si uno mira las cifras de octubre de este año, es decir, hace escasos días, ese gasto de inversión y capital está apenas en 6.000 millones de dólares. Si ellos pensaban, el gobierno, terminar en el año en 9.000 millones, estamos hablando de que en noviembre y diciembre debería tener un gasto de 1.500 millones por mes en ese rubro, cuando en los últimos 10 meses hemos tenido apenas 600 millones. Esa cifra va a ubicarse más o menos, yo estimo, en unos 8.000 millones de dólares para el año 2017, que es exactamente la misma cifra que están ubicando para el año 2018, con lo cual el gasto no solamente que crece el 2% que hablábamos al inicio, sino que pudiera crecer en lo que está presupuestado a un 6%, ¿no? Y eso nos estaría llevando el déficit de 4.000 millones que ellos están ubicando en el presupuesto a 4.600, es decir, a un déficit similar al que ubicaron en el año pasado. Pero la historia no termina ahí, Alfredo, y público. Pero resulta que el ministro de Finanzas ha venido afirmando que los recortes serán en inversión, que en la década pasada se concentró su inversión en grandes obras de infraestructura, que ahora ya no se requiere esa inversión, por lo que dice hay disponibilidad de esos recursos. Pero si esos recursos provenían de un endeudamiento que según el presidente Lenín Moreno rebasó el límite legal, ¿están disponibles esos recursos o es un endeudamiento que ya no se debe ni se puede repetir? O sea, del 2013 para acá ha habido una disminución constante del tema de gasto público en gasto de inversión y capital. Llegamos a tener hasta 12.000 o 13.000 millones de dólares y el año pasado llegó a 9.000. Este año se ubicaría en 8.000 millones de dólares la sumatoria de gasto de inversión y capital, pero el año siguiente estaríamos exactamente en el mismo nivel. Es decir, ahí hay que estar claros con las cifras, ¿no? El gobierno el año pasado indicó que el déficit fiscal iba a ser algo así como unos 4.700 millones de dólares, que es la expectativa de déficit fiscal para el año 2017. Sin embargo, uno mira la página del Ministerio de Finanzas y encuentra que el déficit para finanzas este año es 6.700 millones de dólares,
Y cuando uno hace los ajustes, como señalaba hace un momento, de cerca de 600 millones de dólares de crecimiento en el gasto, este crecimiento en el gasto total, termina uno diciendo que el déficit fiscal va a pasar a más de 5.500 millones cuando le suma la sobreestimación en los impuestos, la sobreestimación en los ingresos petroleros. Por lo tanto, estaremos quizás en el año 2018 llegando a un sexto año consecutivo con déficit fiscal que superaría el 5% del Producto Interno Bruto, y es la causa de más de 25.000 millones de endeudamiento en los últimos 5 años. Ahora, el proyecto de ley de urgencia económica que se propone reactivar la economía con la nueva reforma tributaria, ¿qué sucede con la liquidez del sector privado? ¿La sigue succionando el gobierno? La liquidez pudiera estar en similares condiciones, quizás no hay una extracción tan fuerte en la liquidez cuando uno dice que el año 2017 se suspendió el 2% del IVA, cuando uno también plantea que el año 2017 se eliminaron las salvaguardas y que también eso pudiera darles entre los dos recursos cerca de 1.000 millones de dólares de alivio. Pero ese alivio es temporal y no lo logran continuar como política para darle a reactivación de la economía. Y ese alivio temporal de 1.000 millones es castigado con más de 1.600 millones de dólares de extracción. Por lo tanto, hay una extracción neta de más de 600 millones de dólares en el año 2018, cuando el sector empresarial, que debería ser el nuevo motor de la economía, debería tener algún tipo de incentivo para poder atraer recursos del exterior, bien sean propios o bien sean financiamiento o bien sea en forma de inversión, para poder reactivar la economía. Al Estado... O sea, los incentivos son, por ejemplo, las nuevas inversiones de pequeños empresarios, pero se les exonera el impuesto a la renta, pero en los 2 primeros años, ¿quién tiene renta si es una inversión nueva? Claro, y adicionalmente se suben los 3 puntos en el impuesto a la renta y se le da la exoneración para el sector exportador, por ejemplo. Entonces, al final del día eso no constituye ningún tipo de incentivo. El sector privado fue muy claro de señalar que molesta la actividad económica un par de cosas. La primera, el impuesto a la salida de divisas, que debería ser eliminado de forma gradual. Y la segunda, también el anticipo de impuesto a la renta, que en vez de solamente destinarlo a eliminarlo en la parte pequeña de la población y empresarial, lo pasan deberían pasarlo hacia toda la economía. La intención es traer recursos, ya que el Estado no puede hacerlo, lo hace demasiado caro, es el sector privado llamado a reactivar la economía, pero el gobierno pareciera no entenderlo o al menos no quiere implementarlo. Sobre el dinero electrónico, el proyecto de ley urgente descarta el abuso del Estado a través del Banco Central o se mantiene camuflado. El camuflaje es aún más fuerte, ¿no? Si uno observa hoy día qué es lo que está señalando la ley actual dice la moneda electrónica. Sin embargo, la reforma legal al artículo 94 dice elimínese la palabra moneda electrónica. El artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero al menos nos daba la protección como ciudadanos a que nadie nos podía obligar a recibir dinero electrónico porque estaba contemplado en la ley. Al eliminarse el dinero electrónico están cambiando el concepto y están diciendo ahora simplemente es un pago electrónico. Y en el pago electrónico entonces pareciera que fácilmente debemos aceptar todo el mundo que nos hagan pagos electrónicos con esta moneda, con este tipo de moneda electrónica. La única diferencia del pasado es que la moneda electrónica arranca en el banco privado donde uno tiene la tranquilidad que la plata está depositada ahí porque es la propia plata de uno. El riesgo es que mañana esto se vaya familiarizando a la población y el Estado diga, bueno, es mi turno, ahora regreso a usar dinero electrónico. Después de que introdujo el sistema, el Estado entra. Así es. Muy bien. Fausto Ortiz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Saludos. Wendy. Cuando regresemos, Iván Espinel, ministro de Inclusión Económica, presidente del Movimiento Compromiso Social, estará con nosotros. El Frente Somos Ecuador, que agrupa a más de medio centenar de organizaciones sociales, apoya irrestrictamente el sí en todas las preguntas de la consulta popular. ¿Servirá la consulta para darle un mandato popular propio a Lenín Moreno? Ya regresamos. El Frente Somos Ecuador, que agrupa a más de 50 organizaciones sociales, apoya irrestrictamente la consulta popular. Integra este frente Iván Espinel, presidente del Movimiento Compromiso Social y ministro de Inclusión Económica y Social. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días a todos los ecuatorianos. El apoyo irrestricto a las 7 preguntas se funda en la aspiración de continuar el diálogo y lograr concreciones. Eso significa
que de no ganar el sí en la consulta, se debilitaría el gobierno, se daría un respaldo a la continuación de la confrontación si gana el no. Alfredo, ciudadanos, hay temas sustantivos que tratar y que van con respecto a la consulta popular. Esto viene apalancado del decreto 49, donde establece el diálogo ciudadano, donde ya no hay esa polarización o esas barreras de temas dogmáticos, ideológicos, para impedir la conversación entre ecuatorianos y buscar el progreso. Obviamente, nosotros estamos apoyando la transparencia del gobierno, apoyando los temas sustantivos que refieren un progreso dentro de las preguntas de la consulta popular. Ya el resultado será el pueblo ecuatoriano, ejerciendo la democracia, quien se manifieste. Pero es importante este precedente de sentarnos a conversar con los distintos actores políticos. ¿Acaso ser de izquierda, de derecha o de otras perspectivas dogmáticas, ideológicas, impide el progreso o es contra natura el progreso? Nosotros tenemos que establecer esta nueva era de política ecuatoriana, que donde se combinan varios frentes, organizaciones sociales por un objetivo directo: combatir la corrupción, los grandes males del país y sobre todo buscar el progreso de todos los ciudadanos ecuatorianos. La oposición contra el presidente Lenín Moreno viene del sector correísta de Alianza País, que se apoya en el hecho de que Lenín Moreno fue elegido con votos de Alianza País y que por tanto debe continuar la confrontación y las consignas del correísmo. Esta consulta popular viene entonces a constituirse en una suerte de tercera vuelta presidencial que proporciona un mandato propio del Lenín Moreno libre de correísmo. Mire, primero es una pena que ocurran estos sucesos dentro de la organización política. Nosotros no pretendemos inmiscuirnos en los asuntos internos. Lo que sí debemos recalcar, que esto no es una apuesta individualizada bajo un concepto de alguna participación o no, beneficio o no de un actor político, un actor social. Nosotros estamos apostando al progreso del Ecuador. Si suceden estos sesgos, como lo hemos visto, nos preocupa, porque vemos que ciertos partidos políticos apuntan a erigir una postura individualizada o a establecer afectos o desafectos sobre alguna cuestión de participación electoral y no sobre los grandes males que tiene el Ecuador. Independientemente de esto, la postura que ha mostrado el gobierno, la transparencia y sobre todo la frontalidad, a nosotros nos inspira para apoyar la legitimidad de preguntarle al pueblo ecuatoriano sobre necesariamente temas importantes como son la corrupción, la no prescripción de delitos atroces, la lucha intransigente contra derechos de la naturaleza. Eso es muy importante. Lo otro simplemente da muchísima lástima que actores políticos y una minoría del partido de gobierno se enfrenten en esta pugna individualizada y le den la espalda al progreso del país. Pero la pugna realmente es diminuta porque el presidente Correa hizo 2 paquetes de reformas a la Constitución y de esas disposiciones no se toca ninguna, solamente una. Esta es la de las reelecciones indefinidas. Entonces, en definitiva, por eso es que se piensa en algún momento de que la disputa viene a ser una disputa de liderazgo. No, más bien, acordémonos de algo. Cuando se dan este tipo de reformas, permitieron también, no todo es malo y por eso se desvirtúa el ámbito individualizado sobre un personaje a quien ellos pretenden elaborar un discurso que se está atacando. Por ejemplo, permitió que muchos jóvenes podamos participar a una candidatura a la presidencia de la República disminuyendo la edad de participación. Pero si bien es cierto, esa enmienda constitucional que fue legal, no fue legítima porque sobre cambios sustantivos en cuanto a la postulación indefinida debió preguntársele al pueblo ecuatoriano, como se lo está haciendo ahora. Sería entonces una reparación a algo ilegítimo, legal pero no legítimo, porque a la final del día es el pueblo ecuatoriano quien aprobó la Constitución del 2008 mediante consulta popular, quien debió decidir sobre este tema. Entre tanto, la República está asistiendo a una transición en que se respiran aires de libertad y democracia, hasta en Alianza País, donde ahora discrepan, antes no podían discrepar. También en las denuncias del presidente sobre la corrupción imperante, que se tragó un endeudamiento que sobrepasó las líneas rojas de la ley,
y el apresamiento provisional del vicepresidente Jorge Glass. Pero las medidas económicas mantienen el mismo modelo clientelar de socialismo de Estado que succiona la liquidez del sector privado y no hay rectificaciones en la legislatura tampoco. Todo esto se dará después de la consulta, hasta para sacar a los enquistados en el Ejecutivo se necesita de la consulta. Es muy importante, Alfredo y ciudadanos, establecer varios escenarios. Primero, con la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, donde abre el panorama para conversar con la empresa privada, tratar de discernir las posturas de ambos lados, porque así se construye una economía boyante. Luego de esto, preguntarle también al país sobre temas esenciales para el progreso, porque obviamente los temas contra la corrupción, los temas de explotación minera, también explotación petrolera, son temas importantísimos. Y después también el proyecto económico urgente que es enviado a la Asamblea. En todo este contexto hay que hacer un análisis profundo de la apertura que se ha dado para que se pueda emprender cosas nuevas en el país y sobre todo el desarrollo en consenso. Después de la consulta popular se tomarán decisiones importantísimas. Nosotros en el apoyo 100% al sí, en las preguntas, la población se manifestará, pero creemos que es esencial estos primeros pasos para posterior dar pasos siguientes al progreso en cuestión de emprendimiento, de inversión, sobre todo inversión extranjera, y decirle que el país es un país libre, transparente, donde todo el mundo se puede manifestar y donde hay políticas que protegen la inversión privada y que dan cabida a esta. En todo caso, ya se ha ido medio año con el nuevo gobierno y hay ciertos progresos que ni con un presidente de oposición se imaginaban algunos. Pero todavía la transición está a menos de medio talle y la espera tiene un límite que de determinarse precipitaría a la República a un caos. Entonces, la apuesta de fondo es ganar la consulta. Pero primero se requiere abrir el candado de la Corte Constitucional. ¿Qué prevé sobre la apertura de este candado el Frente Somos Ecuador? Pero hay que establecer, Alfredo y ciudadanos, que venimos dentro de una década donde ocurrieron muchísimas cosas positivas, pero también se emitieron ciertos candados dentro de las instituciones, orgánicamente, normativamente, que hay que destrabar para dar paso a esto. Por eso es que algunos se espeluznan diciendo han pasado un semestre, han pasado 5 meses y no ocurren muchas cosas. Han ocurrido muchísimas cosas que no se vieron en los 10 años, como la apertura y el cumplimiento de ciertas propuestas. Luego de esto es la manifestación de la Corte Constitucional. Nosotros estamos seguros la aprobación de las preguntas, 2 que son por vía de consulta popular, 5 que son mediante enmienda, pero esa es la manifestación plena que se debe dar para tener y ejercer el derecho de todos a participar por el progreso del Ecuador. Esto es importante porque después de esto se dan grandes pasos, dado que comenzamos a destrabar tanto, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, como algunos aspectos importantísimos que evidentemente juegan un rol esencial en la participación de los ciudadanos y también en el bienestar de todos los ecuatorianos. Iván Espinel, ministro de Inclusión Social y Económica y líder del movimiento Compromiso Social. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a todos. Wendy. Al volver, Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político, estará con nosotros. 4 años después del allanamiento urgente a su domicilio y a la oficina del asambleísta Clever Jiménez, pedida por el presidente Correa al fiscal Chiriboga. Este lunes se realiza la audiencia de juzgamiento, pero sobre un cargo diferente al original, que fue de hackeo. Regresamos con esto, siga con nosotros. El 26 de diciembre de 2013, la Policía Judicial allanó el domicilio de Fernando Villavicencio y la oficina en la Asamblea Nacional de Clever Jiménez, por pedido urgente del presidente Rafael Correa y de su secretario jurídico Alexis Mera, por denuncia de hackeo a sus correos electrónicos. Pero el Pleno de la Corte Nacional, el 20 de julio de 2016, determina que el allanamiento fue realizado de forma ilegal, fuera de indagación previa, por lo que considera errada la incorporación a una nueva indagación previa abierta por la Fiscalía del acto urgente indebidamente solicitado. Con estos antecedentes, hoy es la audiencia de juzgamiento a Villavicencio y Jiménez, quienes se encuentran bajo libertad condicional
con grilletes electrónicos que han aceptado para poder estar con sus familias, de las cuales estaban separados. Fernando Villavicencio, periodista de investigación, activista político. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Ya no se habla de hackeo, sino de divulgación de información reservada sobre contratos del Estado, pero no es información personal que haya sido violada. En definitiva, ¿de qué se los va a juzgar hoy? Bueno, la primera información que debemos dar al país, que en forma sospechosa y sorprendente, el día de hoy se suspendió la audiencia por petición del fiscal Vaca Mancheno. Nos toca seguir esperando, cargados un grillete, y reitero en forma infamante en contra particularmente de mi actividad periodística. Lo que usted acaba de decir, y voy a revelarlo por primera vez, el señor Alexis Mera y el expresidente Correa utilizaron como una trampa el supuesto hackeo a sus cuentas, pero como se puede leer, el propio Alexis Mera, horas después, señaló que fue la compañía Chevron, la mafiosa Chevron lo dice, la que había hackeado sus cuentas. Es decir, ellos sabían de antemano que Jiménez y Villavicencio no habíamos hackeado las cuentas y utilizaron un recurso perverso, tramposo, como fue un acto urgente. Usted acaba de leer. La sola existencia de esa providencia del Pleno de la Corte deja en el piso este proceso. Se nos acusa de haber ahora divulgado información supuestamente reservada. No es ninguna información reservada, es información pública. Para ellos, para el correísmo, toda la información sobre corrupción era reservada. ¿De qué se trata? Y por primera vez ya se pueden difundir, Alfredo, los correos electrónicos que el expresidente Correa y el exsecretario Alexis Mera nos acusan de haber revelado. Primero, jamás revelamos estos correos. Yo hice una investigación periodística publicada en Plan B, en la que entrevisté al exlegislador Clever Jiménez, quien dijo que el gobierno de Correa contrató a los abogados de Chevron para defenderse de Chevron. Y si usted me permite leer lo que dice el abogado de Foley Hoag, que es el estudio jurídico contratado por el gobierno de Correa. A ver, dice, brevemente, ya. Tengo el gusto de informarle que Foley Hoag, como manifestación de su dedicación completa a la República del Ecuador y su distinguido gobierno, ha tomado la decisión de terminar toda relación con la empresa Chevron. Es decir, se ha confirmado que el gobierno de Correa contrató al estudio jurídico Foley Hoag que trabajó para Chevron. Y esto es un delito, esto es un conflicto de intereses. Por eso se nos acusa el día de hoy de divulgación de información reservada. Esta no es información reservada, es información pública que ellos quieren tapar. Es información pública porque se refiere a contratos que tenía el Estado ecuatoriano con los abogados, ¿no? Exactamente, es información pública sobre millonarios contratos realizados por Procuraduría. Y lo más grave, Alfredo, que se viene en los próximos días. El país va a conocer todos los correos electrónicos y los videos, porque ahí se va a probar que gracias a la metida de mano de Correa y Alexis Mera en el caso Chevron, el país ha sido víctima de la más grande derrota judicial y económica de la historia. Hemos perdido 4 fallos frente a Chevron, Chevron 2, Chevron 3 y el juicio Rico. Y ahora es inviable la aplicación de la sentencia de la Corte del Lago Agrio para recuperar los 9.000 millones de dólares. Es decir, el país se va a enterar en los próximos días de cómo el gobierno de Correa y la Procuraduría contrataron más de 40 millones de dólares, gastaron más de 40 millones de dólares en abogados que trabajaban para Chevron y otros para perder todos los juicios, y más de 200 millones de dólares ahora con en abogados juicio internacionales. El 10 de octubre de 2017, hace poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la canciller María Fernández Espinosa información sobre la situación de Fernando Villavicencio y posteriormente en el 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, cuestionó la colocación del grillete electrónico. Ese grillete electrónico, usted tiene denuncias respecto a lo de los grilletes. Usted lo considera, por un lado, una humillación, inicialmente no lo aceptó,
para reunificarse con su familia de la que estuvo separado, lo aceptó. Además, ¿qué hay sobre el contrato de los grilletes? Mire, Alfredo, lo que dice Edison Lanza de la Comisión Interamericana es que es una violación, es un atentado al periodismo. No puede haber periodismo libre con un grillete. Lo que está demostrando la justicia de Ecuador al mundo es infamante. Pero yo me comprometí, Alfredo, con el país a revelar las condiciones en las que se contrataron estos grilletes. Y pasado mañana en Focus y otros medios digitales se publicará. Pero quiero darle la primicia. Aquí está el contrato celebrado con la compañía china CEIEC por 13.7 millones de dólares para la adquisición de 4.000 dispositivos electrónicos, llámense grilletes. Este contrato fue adjudicado a dedo, es decir, sin licitación. Se entregó el 70% de adelanto. ¿Y sabe qué, Alfredo y ecuatorianos? Es parte, como se señala aquí, de la deuda externa con el Banco de Desarrollo de China, que es pagado con petróleo descontado. Es decir, en el tramo B de la deuda con el CDB se involucran estos contratos a dedo. Y para que se caigan y para que la Contraloría investigue, le presentaré pasado mañana al señor Celi. Los dispositivos como este que llevo en mi tobillo, ecuatorianas y ecuatorianos, en el mercado normal cuestan máximo $250. ¿Sabe en cuánto compró el gobierno de Correa, la exministra Lady Zúñiga? $960 cada dispositivo electrónico. $960, es decir, el 500% de sobrecosto y algo más. Se paga $100 por activar y reactivar cada dispositivo. 100 por activar, 100 por reactivar. Aquí está. Es decir, hemos pagado $800.000 por activar y desactivar cada dispositivo y además $400.000 adicionales por capacitación. ¿Cómo es esto? Si ya les pagamos $400.000 por capacitación, le estamos pagando $800.000 por activar y desactivar estos grilletes. Este contrato es otra de las formas de corrupción bárbaras entregados a China a dedo, y voy a pedir a la Contraloría que haga un examen especial. Y como yo señalé, Alfredo, que el momento en que yo le pruebe al presidente Correa y a la ministra de Justicia que este grillete que yo llevo en mi tobillo ha sido adquirido con sobrecosto, y como yo no puedo tolerar el sobrecosto, tengo alergia al sobrecosto, voy a exigir que me saquen. Reitero, yo no puedo llevar un instrumento con sobrecosto en mi cuerpo. Respecto a la denuncia de intermediación del petróleo con China, ¿la van a actualizar ante el presidente Lenín Moreno? Enviamos la semana anterior, Alfredo, un pedido conjuntamente con el Colegio de Abogados al presidente Lenín Moreno para que nos permita en 40 minutos explicarle la mayor trama de corrupción de la historia del Ecuador, como es la intermediación del petróleo con China. Esperamos que el día de hoy o mañana nos permita asistir a la presidencia. De lo contrario, asistiremos y le entregaremos 136 cuerpos para que el presidente Moreno sepa. Aquí están los documentos, aquí están las cuentas bancarias, aquí está la ruta del dinero, donde están 2.400 millones de dólares que se llevaron los intermediarios. Pero como sabemos que la Fiscalía de Ecuador no hará mucho, vamos a entregar también esta semana a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para pedir que el Departamento de Justicia haga seguimiento a las cuentas bancarias de estos malos ciudadanos ecuatorianos. Porque la justicia americana, Alfredo, y usted acaba de ver y el país acaba de ver, sí actúa sobre la base de mis denuncias. Acaban de apresar a Marcelo Reyes, exfuncionario de Petroecuador en la Florida, y lo acusan de lavado de activos. Es decir, la Fiscalía y la Justicia de Estados Unidos sí actuó, pero el fiscal Vaca Mancheno dice que no ha encontrado nada. Aquí está el fiscal Vaca Mancheno. Es decir, que actúa la Justicia de Estados Unidos y no la de Ecuador. Mire, aquí está el señor Marcelo Reyes con la plana mayor de la corrupción, y está publicado en mi portal, y dice que no hay nada. Y permítame, Alfredo, aquí está el informe con responsabilidad penal de la Contraloría. ¿Quién está implicado? Principalmente, doctor Vaca Mancheno, Marcelo Reyes, en la entrega del campo Singue, caso en el que está también imputado
el vicepresidente Jorge Glass. Y que se está investigando mismo ahora, programa. en estos momentos. Bueno, Fernando, se nos acabó el tiempo. Así es. Gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Solo nos queda despedir, Alfredo. Desearles a todos que tengan un muy buen día e inicio de semana también. Bueno, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.